El capítulo de hoy, bueno, lo que vamos a leer hoy es el final del párrafo 9 sobre las cláusulas educacionales y creo que es especialmente interesante esta lectura, poderosa, profunda, y creo que va a merecer que le prestemos toda la atención que seamos capaces y que debatamos o que comentemos muchos de los pasajes que Marx nos va a presentar. Os invito a volver a la página 591, a la última línea de la página 591. 590, 91, sí. Eso es. En el párrafo, en la línea que empieza así. Es característico que ya entrado el siglo XVIII, todavía se denominaran misterios los diversos oficios en cuyos secretos sólo podía penetrar el iniciado por experiencia y por profesión, ¿no? A ver. Hasta el siglo XVIII Sí. todavía gobernaban los oficios, los gremios y las escuelas gremiales, y todavía quedaban estos rescoldos de la Edad Media en los que, por ejemplo, se consideraba un misterio para iniciados, y nunca mejor dicho, los secretos de cualquiera de las profesiones. Para acceder a estas profesiones tenías que seguir un proceso de aprendizaje en el cual el maestro o los maestros pasaban su conocimiento a unos aprendices en unas condiciones que estaban absolutamente arregladas y en unas cantidades que estaban absolutamente arregladas. El número de aprendices que podía tener un maestro estaba determinado, la paga, el salario, el tiempo en el que tenía que desarrollarse ese aprendizaje, los deberes y derechos recíprocos dentro del gremio, estaba absolutamente arreglado todo. Pero aquí Marx está haciendo referencia al secreto de la profesión, al, a, a lo que hoy llamamos de forma genérica el oficio, el arte que hay que tener en cada una de las profesiones para poder desempeñarla adecuadamente. Un arte que no solamente consistía en un manejo de las herramientas, sino en un dominio de las materias primas, de la técnica y del buen hacer en general de la profesión. Pues Es bien, esto era un poco como los compañeros del deber, que daban la vuelta a Francia a partir de la Edad Media, sí, que solo pasaban de maestro a maestro. claro, es muy antiguo. Esto ya en la época Viene de la griega, Edad Media, ¿no? claro, ya en Grecia ya vimos el juramento hipocrático con Sí. respecto, con respecto al arte de la medicina, ¿no? Y cómo en el templo de Asclepio se iba pasando el oficio de la medicina de maestros a discípulos por medio no solamente de la transmisión del saber, sino de los derechos y deberes recíprocos que había entre ellos. Bien, pues esta configuración de la enseñanza del oficio se fue extendiendo a todas las demás artes, ya desde los egipcios también, ¿eh? Sí, ya los egipcios también pasaban de maestro a discípulo con todo rigor las enseñanzas, y esto se fue, bueno, pues reelaborando a lo largo de los siglos, y en la Edad Media tenemos los colegios profesionales, las escuelas profesionales y los gremios La obligación eh, de abrirle el WhatsApp. como, Perdón. perdón, tenemos los colegios y los gremios como detentadores, digamos, y transmisores de este saber. Efectivamente, en cada país tiene una forma diferente, pero es un uso general que ya es milenario cuando llega el siglo XVIII. Viene arrastrándose desde Egipto, la Mesopotamia y la antigua Grecia hasta nuestros días. En todo caso, lo que nos está hablando Marx es del secreto, la manera en la que los oficios, los gremios, consideraban un misterio, entre comillas, eh, eh,
este paso del saber, esta detentación del saber y el paso del saber de una generación a otra. Pues bien, cuando acaba el siglo XVIII, todo esto cae por tierra. La revolución industrial se lleva por delante este saber especializado que pasa de padres a hijos o de maestros a aprendices, y sigue diciendo el autor, la gran industria rasgó el velo que ocultaba a los hombres su propio proceso social de producción y que convertía los diversos ramos de la producción espontáneamente particularizados en enigmas unos respecto a otros, e incluso para el iniciado en cada uno de esos ramos. Cuando deviene la gran industria, cuando aparece la máquina, toda esta especialización en oficios se desvanece. La máquina nos iguala a todos en la precariedad, nos iguala a todos en la ignorancia, nos iguala a todos en la capacidad para poner en marcha la fuerza de trabajo, especialmente a disposición del capital. El ser humano, que hasta ese momento era un hacedor de cosas, un desarrollador de proyectos, se transforma en un mero alimentador de la máquina, en un feeder, como lo dicen los ingleses. Esta es la gran revolución que tiene lugar a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Sigue diciendo el autor, el principio de la gran industria, esto es, el de disolver en sí y para sí a todo proceso de producción en sus elementos constitutivos, y ante todo, al hacerlo sin tener en cuenta para nada a la mano humana, creó la ciencia modernísima de la tecnología. Un saber, una ciencia puesto al servicio de la producción, esto es la tecnología. La ciencia puesta al servicio de la economía, de la productividad, para simplificar, abaratar y multiplicar los procesos de trabajo. Sigue diciendo, las figuras petrificadas, abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de producción se resolvieron según el efecto útil perseguido en aplicaciones planificadas de manera consciente y sistemáticamente particularizadas de las ciencias naturales. La tecnología descubrió asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento, bajo las cuales transcurre necesariamente, pese a la gran variedad de los instrumentos empleados, toda la actividad productiva del cuerpo humano, exactamente al igual que la mecánica, no deja que la mayor complicación de la maquinaria le haga perder de vista la reiteración constante de las potencias mecánicas simples. Al final, por muy compleja que sea una máquina, por muy sofisticado que sea el mecanismo, al final hay un mecanismo motor que pone en marcha una fuerza inicial, un sistema de transmisión que transmite esa fuerza, que la lleva a unas herramientas extraordinariamente simples que operan de forma enormemente compleja, pero que en sí mismas constituyen todas elementos y procedimientos tremendamente simples, reducidos a una fuerza, a una transmisión de la fuerza, a una transformación de movimientos lineales en circulares, a un acompasamiento, a un mecanismo de reloj que por medio de engranajes o de poleas regula el movimiento, a sistemas de volantes de inercia que garantizan la continuidad de ese movimiento y la continuidad de la velocidad y la homogeneidad en el procedimiento. Al final, por muy compleja que sea una máquina, es descomponible en un conjunto de elementos muy simples, muy simples. Y esos elementos muy simples están regulados, están establecidos por las leyes de la ciencia común, que
que el ser humano va desarrollando, la física, la química, las matemáticas, pero la ciencia no es economía. La ciencia llega a la economía a través de la ingeniería, a través de la aplicación de todas esas fuerzas simples, de todo ese conocimiento matemático y físico y químico al proceso económico. Y esa aplicación de la ciencia al proceso económico es lo que denominamos tecnología. Una tecnología que, para sorpresa seguramente de muchas de vosotras, pero para ninguna sorpresa de los ingenieros que hay en el grupo, sabéis que tiene bastante poco de científico. Es un saber acumulado basado en la experiencia, en el ensayo y el error, que permite, una vez establecido por medio de ensayo y error el procedimiento óptimo, reducirlo a fórmulas matemáticas que permitan una predicción y que permitan componer una maquinaria de la forma más eficaz posible. Pero la tecnología tiene un elevadísimo componente experiencial. Muchas veces cuando vemos obras de los antiguos, la gente que no entiende de ingeniería se queda maravillada, ¿no? ante una pirámide, se queda maravillada ante un acueducto romano, se queda maravillado ante un arco de medio punto, no sé, ante el Panteón, de Agripa, ¿no? Te dices, ¡oh, cuánta ciencia hay detrás de todo esto! Claro, lo que no te cuentan estos señores o señoras que van llevando a los turistas por Roma o por estas ciudades, son todas las obras que se cayeron y de las que no quedan recuerdos, ¿no? Precisamente porque se cayeron y todas esas piedras acabaron haciendo de fundamento a nuevas construcciones en los siglos siguientes. ¿Cuáles nos quedan? Las que se construyeron correctamente, o mejor dicho, las que la naturaleza perdonó con el curso de los siglos. Famosas son las pirámides egipcias, el proceso de construcción de las pirámides egipcias, que fueron cambiando el ángulo y fueron cambiando la altura a medida que se iban desmoronando y seguramente a medida que el faraón iba ejecutando a los sucesivos arquitectos, ¿no? ¿No? Y después de la décima pirámide caída en el suelo, bueno, y unos cuantos arquitectos colgados, entonces llegaron al ángulo correcto, que, oh casualidad, coincide con el ángulo de cohesión que corresponde a las piedras apoyadas una encima del otro y a la capacidad de sustentación del terreno que hay en la zona en la que se construyen las pirámides, ¿no? Pero, digamos, cuando vemos y nos quedamos asombrados ante todo esto, lo que no vemos es toda la experiencia y todos los fracasos que hay detrás de cualquier innovación tecnológica. ¿Que hay ciencia? Por supuesto. Sí, pero es a posteriori, ¿no? Claro, pero la ingeniería, como decían de Edison cuando decían, es que tuvo 1000 fracasos en la bombilla, y dice, no, descubrí 1000 maneras de no hacer una bombilla, ¿no? Cuando se reían de él de todas las pruebas que había hecho el tipaco. Cuando la consigue, entonces viene el físico, el científico, explica el porqué. Y define el porqué.
Y obviamente, una vez que tenemos ese porqué, ya es de una vez y para siempre para todo el resto de las bombillas habidas y por haber, o para todos los puentes, canales, arcos, bóvedas que se nos ocurra hacer en lo sucesivo, ¿no? Ahí llega el científico, ¿no? y establece... Explica el por qué se ha hecho así. Y sí, no y es la al fórmula, revés. No es y al la revés. fórmula matemática, Viene que después. permite reproducir Ajá. el ejercicio una y otra vez, siempre que no cambiemos los materiales. Siempre que no cambiemos los materiales, nos permite reproducir una vez y otra el ejercicio hasta la infinidad. Pues bien, nos dice el autor, dice, el principio de la gran industria, esto es el de disolver en sí para sí todo proceso de producción en sus elementos constitutivos y ante todo al hacerlo, el hacerlo sin tener en cuenta para nada la mano humana, creó la ciencia modernísima de la tecnología. Las figuras petrificadas, abigarradas y al parecer inconexas del proceso social de producción se resolvieron según el efecto útil perseguido en aplicaciones planificadas de manera consciente y sistemáticamente particularizadas de las ciencias naturales. La tecnología descubrió asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento bajo las cuales transcurre necesariamente, pese a la gran variedad de los instrumentos empleados, toda la actividad productiva del cuerpo humano, exactamente al igual que la mecánica no deja que la mayor complicación de la maquinaria le haga perder de vista la reiteración constante de las potencias mecánicas simples. La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Repito, la industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso de producción. ¿Por qué? Precisamente por este factor experiencial que tiene la tecnología. Todo proceso mecánico es infinitamente perfectible. Todo proceso productivo es adaptable y mejorable. Todo proceso productivo es susceptible de un redimensionamiento, de una reformulación con materiales, con sistemas, con formas nuevas de utilización de la fuerza, de la transmisión o del movimiento. Por tanto, dice Marx, su base técnica es revolucionaria, mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente conservadores. El gran salto que produce la industria es la revolución constante del proceso productivo. Todos los medios de producción anteriores, todas las formas de producción anteriores eran esencialmente conservadoras. De ahí la transmisión por medio del misterio de padres a hijos, de maestros a aprendices, del saber ancestral acumulado. Por eso la medicina hipocrática pudo mantenerse prácticamente incólume a lo largo de centurias. Por eso la medicina de Galeno pudo mantenerse prácticamente incólume a lo largo de centurias, porque no había un proceso tecnológico detrás que exigiera la revolución constante de los procedimientos. Pero cuando llega la gran industria en sí y para sí es revolucionaria. La gran industria, la competencia entre los industriales, exige la revolución constante del medio de producción a fin de poder entrar en competencia con los otros iguales del proceso productivo y aquilatar costes, reducir costes, aumentar productividad, reducir paulatinamente la presencia de la mano de obra en el proceso productivo, que es lo que confiere valor al producto. Y así, en la nota 306, nos habíamos quedado la semana pasada, Marx nos ponía la cita del Manifiesto Comunista en la que ya en 1848 Marx y Engels hacían notar
el carácter eminentemente revolucionario de la burguesía con respecto a toda la historia anterior. Y nos habíamos quedado ahí. Está ahí ya Francesca también, bienvenida. Alfonso, comienza tú la lectura. La industria moderna mediante la maquinaria. Los procesos químicos y otros procedimientos revolucionan constantemente, con el fundamento técnico de la producción, las funciones de los obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral. Con ellas revoluciona constantemente, asimismo, la división del trabajo en el interior de la sociedad y arroja de manera incesante masas de capital y de obreros de un ramo de la producción a otro. La naturaleza de la gran industria, por ende, implica el cambio del trabajo, la fluidez de la función, la movilidad omnifacética del obrero. Por otra parte, reproduce en su forma capitalista la vieja división del trabajo con sus particularidades petrificadas. Hemos visto cómo esta contradicción absoluta suprime toda estabilidad, firmeza y seguridad en la situación vital del obrero, a quien amenaza permanentemente con quitarle de las manos, junto al medio de trabajo, el medio de subsistencia, con hacer superflua su función parcial y con esta a él mismo. Claro, nos dice Marx, dice, este carácter revolucionario de la gran industria que tiende de forma consustancial a transformar, a modificar permanentemente, no solamente los productos, sino el mismo proceso productivo, junto con esta transformación del producto y del proceso productivo, transforma el medio de producción y exige la mutación permanente en la mano de obra que está asignada al medio de producción. Claro, la transformación del obrero, de la obrera cuya vida depende de la asignación a un medio de producción, suprime toda estabilidad, firmeza y seguridad en la situación vital del obrero, a quien amenaza permanentemente con quitarle de las manos, junto al medio de trabajo, el medio de subsistencia. El medio de subsistencia del obrero depende de su vinculación al medio de trabajo y de que se le pague un salario por alimentar ese medio de trabajo. Si al obrero se le exige permanentemente que esté cambiando de maquinaria porque la maquinaria que aprendió a manejar o alimentar queda obsoleta regularmente cada poco tiempo, junto con ese cambio se pone en peligro su propio medio de subsistencia, haciendo superflua, dice Marx, su función parcial. Y con esto, haciendo superfluo a él mismo, al obrero. Continúa, Alfonso. Vimos también cómo esta contradicción se desfoga en la hecatombe ininterrumpida de la clase obrera, en el despilfarro más desorbitado de las fuerzas de trabajo y los estragos de la anarquía social. Es este el aspecto negativo, pero si hoy en día el cambio de trabajo solo se impone como ley natural avasalladora y con el efecto ciegamente destructivo de una ley natural que por todas partes topa con obstáculos, la gran industria, precisamente por sus mismas catástrofes, convierte en cuestión de vida o muerte la necesidad de reconocer como ley social general de la producción el cambio de los trabajos y, por tanto, la mayor multilateralidad posible de los obreros, obligando al mismo tiempo a que las circunstancias se adapten a la aplicación normal de dicha ley. ¿Qué ocurre cuando la propia industria exige una multilateralidad en los obreros? Cuando la propia industria exige que el ser humano que se incorpora al proceso productivo sea capaz de desempeñar cualquier tarea que se le asigne, independientemente o con apenas una pequeñísima formación durante el proceso de incorporación al trabajo. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues esa flexibilidad. Claro, una flexibilidad tan grande que solo puede venir de casa. El proceso productivo no tiene tiempo
para formar a la mayor parte de los trabajadores que va a explotar. Cuando yo trabajaba en esa constructora, nosotros tardábamos 8 años en formar un jefe de obra. 8 años. 8 años a lo largo de los cuales iba pasando la criatura de becario a responsable de un presupuesto para poder llevar adelante un proyecto. Claro, eso lo podíamos hacer con los cuadros directivos. Eso no lo podías hacer con el resto del personal. El resto del personal ya tenía que venir aprendido de casa. Y de hecho, cuando tú contratabas gente en función de la experiencia previa y de los conocimientos previos. No te podías permitir formar en una obra que dura 6 meses o 1 año. ¿Cómo te ibas a tirar? ¿Cómo ibas a dedicar tiempo a la formación del personal? Imposible, imposible. O lo subcontratabas todo, o contratabas gente que ya viniera formada con una experiencia, con una experiencia y con unos conocimientos previos. Continúa, Alfonso. Convierte en cuestión de vida o muerte el sustituir esa monstruosidad de que se mantenga en reserva una miserable población obrera, pronta para satisfacer las variables necesidades de explotación que experimenta el capital, por la disponibilidad absoluta del hombre para cumplir las variables exigencias laborales, el reemplazar al individuo parcial al mero portador de una función social de detalle, por el individuo totalmente desarrollado, para el cual las diversas funciones sociales son modos alternativos de ponerse en actividad. Esto es algo sorprendente. Si resulta que la gran industria se encuentra ante el problema de que necesita un tipo de trabajador, de trabajadora, que valga para todo. Que no valga para nada, en el sentido de que no sea capaz de poner en marcha medios de producción propios que le emancipen del trabajo asalariado, pero que tenga una formación mínima y suficientemente amplia, que le puedas poner lo mismo de chofer que de barrendero, que de picapedrero o que de administrativo. ¿No? Nos encontramos a mitad del siglo XIX con una necesidad de mano de obra que exige habilidades multifacéticas en el individuo. Es verdad que la maquinaria la hemos reducido a su funcionamiento más elemental y que cualquiera puede manejarla. Bueno, sí, pero hay que saber leer el reloj de presión de la válvula de vapor, hay que saber leer el cuadro de mando de la máquina, hay que saber distinguir los 4 números de menor a mayor potencia o las velocidades de funcionamiento. Sí, bueno, hace falta un mínimo, ¿no? Y este mínimo ya no puede ser enseñado de padres a hijos ni de maestros a aprendices. Porque la máquina, la tecnología revoluciona la máquina a tanta velocidad que para cuando el maestro enseñó al aprendiz, todo lo que sabía el maestro ya quedó obsoleto. Yo comprendo que esto que estoy diciendo os resulta sorprendente, porque esto es lo que habéis vivido vosotras. En vuestra vida, en el cambio tecnológico de la informática, de la electrónica, de las comunicaciones. Pero esto ya viene de atrás. Esto ya viene de la gran industria.
Viene de una manera de enfocar la producción sobre una base tecnológica que queda obsoleta sistemáticamente de año en año. Y a la que, por tanto, no cabe ya el sistema de aprendizaje gremial en el que de padres a hijos o de maestros a aprendices se iba transmitiendo el saber. Ahora nos encontramos con una organización de la economía y de la producción que exige que la gente venga aprendida de casa y venga aprendida con un mínimo que le haga explotable. No emancipable, ¿eh? Explotable. Pero, como todas las cosas en la vida, tiene un doble filo. Si yo le enseño a leer a una persona, le enseño a leer el manual de la maquinaria, pero también le enseño a leer el manifiesto comunista. ¿Eh? Es decir, aprende, digamos, le enseño a leer la Biblia y sus obligaciones como cónyuge del macho que tiene en el camastro, pero también le enseño a leer la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? Es decir, cuando yo enseño a leer, abro una caja de Pandora. ¿Sí? Y cuando yo enseño a una persona rudimentos de la física, la matemática o la ingeniería, le enseño a manejar la máquina, pero también le enseño a utilizarla, ¿eh? Y podría ocurrir que si yo le enseño a la persona a manejar la máquina, esa persona, con 4 amigos más, un día descubra que el jefe no les hace falta, ¿eh? Que pueden manejar ellos solos, es más, pueden diseñar ellos la máquina. El siglo XIX nos abre, nos coloca ante una contradicción inherente al modo de producción basado en la maquinaria. Y es que hay que formar al sujeto explotable, y formando ese sujeto explotable, al mismo tiempo le damos las herramientas para que pueda pensar en la posibilidad de su emancipación. La burguesía hará todo lo posible por restringir la educación al mínimo que permita la explotación de la mano de obra en la fábrica, y los sindicatos, que tontos no son, harán todo lo posible por extender la profundidad de esa herramienta, la capacidad de esa herramienta, para fomentar la toma de conciencia y las posibilidades, la apertura de posibilidades hacia la emancipación. Continúa, Alfonso. Una fase de este proceso de trastocamiento desarrollada de manera natural sobre la base de la gran industria la constituyen las escuelas politécnicas y agronómicas. Otra, las escuelas de enseñanza profesional, en las cuales los hijos de los obreros reciben alguna instrucción en tecnología y en el manejo práctico de los diversos instrumentos de producción. Si la legislación fabril, esa primera concesión penosamente arrancada al capital, no va más allá de combinar la enseñanza elemental con el trabajo en las fábricas, no cabe duda alguna de que la inevitable conquista del poder político por la clase obrera también conquistará el debido lugar para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica en las escuelas obreras. Repitamos, ¿vale? Si la legislación fabril no va más allá de combinar la enseñanza elemental con el trabajo en las fábricas, no cabe duda alguna
de que la inevitable conquista del poder político por la clase obrera también conquistará el debido lugar para la enseñanza tecnológica, teórica y práctica en las escuelas obreras. Educación para la emancipación, educación para la revolución, para la conquista del poder económico junto con el poder político. Aprender a manejar la máquina para quitarnos de encima al chupóptero y al explotador. Continúa, Alfonso. Tampoco cabe duda alguna de que la forma capitalista de la producción y las correspondientes condiciones económicas a las que están sometidos los obreros se hallan en contradicción diametral con tales fermentos revolucionarios y con la meta de los mismos, la abolición de la vieja división del trabajo. El desarrollo de las contradicciones de una forma histórica de producción, no obstante, es el único camino histórico que lleva a la disolución y transformación de la misma. Zapatero a tus zapatos, ese extremo insuperable de la sabiduría artesanal, se convirtió en tremebunda necedad a partir del momento en que el relojero Watt hubo inventado la máquina de vapor, el barbero Arkwright, el telar continuo y el orfebre Fulton el barco de vapor. Detente un momentito, por favor. Algunas ya os habréis dado cuenta de por dónde van los tiros. Y algunas solo lo estaréis sospechando. Lo que estáis leyendo en este momento es la lucha centenaria de la burguesía contra el proletariado por la educación pública. Lo que estáis leyendo ahí es el germen de un conflicto que ha durado todo el siglo XX y va camino de durar todo el siglo XXI alrededor de la educación pública. Uno de los grandes problemas que se planteó en el siglo XX fue que cuando se universalizó la educación pública, a las escuelas nacionales iban, al final, los hijos de los obreros y los hijos de los burgueses. Y ambos, como iban juntos a la misma aula, recibían la misma educación. ¿Qué problema? Porque resulta que los hijos de los obreros utilizaron la enseñanza pública como ascensor social. Y eso no se puede permitir. Y eso, Marí, ya desde época de Aristóteles estaba prohibido. Claro. Una cosa es formar al esclavo para que te sea productivo y otra cosa es que el esclavo coja las herramientas para emanciparse. Y a mitad del siglo XX, la década del 70, cuando la Trilateral descubrió que el problema de la gobernabilidad que estaba presentando el mundo se reducía a un exceso de democracia, a partir de 1970, la cúpula de la burguesía mundial llegó a la conclusión de que había que desactivar los procesos democráticos. Claro. Y para desactivar los procesos democráticos, Desmantelar la educación pública. necesito desmantelar la educación pública. Desmantelar la educación pública, desmantelar los sindicatos, desmantelar las concentraciones de obreros en la fábrica, dividir a la gente y conectarla por medio de un sistema de propaganda que llamamos medios de comunicación. Perfectamente controlado. Ahora lo veis. Ya se veía Pero es lo venir. que está pasando actualmente. Ya se veía Totalmente. venir. Pues bien, el germen de ese problema lo tenéis aquí, en este párrafo. Cuando la clase obrera descubre que su herramienta de emancipación se la acaba de poner en bandeja la gran industria por medio de la educación.
una educación que la gran industria necesita para poder explotar a la gente, pero que al mismo Sí, tiempo... pero no demasiado. No demasiado. Pero Lo no justito. demasiado. Entonces, el siglo XX nos va a poner ante una lucha centenaria entre el intento de la clase obrera por hacerse con la mayor parte de los elementos científicos, tecnológicos, humanistas, literarios, que le permitan comprenderse a sí mismo y comprender sus posibilidades y herramientas de emancipación, y la lucha de la burguesía Para limitarlo a la tecnología pura aplicable. lo mínimo minimorum. La especialización en el oficio, pero nada más. ¿Qué es lo que dice Marx? Y ahora que has hablado tú de especialización, precisamente en esta última línea, zapatero a tus zapatos. Ese nec plus ultra de la sabiduría artesanal se convirtió en tremebunda necedad a partir del momento en el que el relojero Watt inventó la máquina de vapor. ¿Qué es lo que nos dice el experimento neoliberal a partir de 1970? Zapatero a tus zapatos. Destruir el nexo entre la clase obrera que le permite comprenderse a sí misma Y poder subir. exige volver otra vez a ese dogma de la hiperespecialización que vuelve a los seres humanos absolutamente incompetentes y los vuelve inútiles, obsoletos, otra vez cada poco tiempo. ¿Cuál es la manera que tiene la gran industria de finales del siglo XX, principios del siglo XXI para compensar esto? La gigantesca tecnología que maneja. Una gigantesca tecnología que con una mala alfabetización y una escasísima comprensión lectora le permite apoyar el botón y recibir el plátano. y que las grandes masas de trabajadores sean explotables y las grandes masas de votantes, que son los legitimadores del sistema democrático, puedan ser dominables por medio de los medios de desinformación y propaganda. Jorge, Adelante, Jorge. eso de zapatero a su zapato me recuerda a Platón, o sea que Platón que decía que, o sea que los estamentos, no sé cómo se decía en esa época, tenían que tener un solo oficio, tenían que hacer un solo trabajo y no mucho, que supuestamente los embrutecía. O sea, uno es bueno haciendo... Claro, en la época de los oficios, ese zapatero a tus zapatos era el fundamento de la producción. Un zapatero que aprendía de su padre, de su abuelo, en un proceso heredado de forma centenaria. La gran industria todo esto se lo lleva por delante. Ese concepto de zapatero a tus zapatos ya no funciona. Necesitamos que la gente llegue a la fábrica formada. Ahora bien, el capital aprende la lección. Tiene que llegar formada para no tener millones de Che Guevaras en cada esquina. Tiene que llegar formada con el mínimo que le permita ser explotable, pero no tanto que le permita tomar conciencia de sí, ni de sus condiciones de explotación, ni de sus condiciones de emancipación. Es decir, seminarios de lectura, no. ¿Vale? Lo que pasa, mira, actualmente en Francia hay mucho movimiento social y una parte de este movimiento está debida en que hoy mismo están volviendo a desmantelar todos los liceos profesionales, quitándoles de manera drástica toda la formación general. Es decir, cuando hace 4 o 5 años había por semana 4 o 5 horas de francés, de historia, de literatura, de arte, etcétera, todo esto se va reduciendo a 2 horas. Luego aumentan el tiempo pasado en la empresa
en formación en el terreno, y el resto, la parte tecnológica, lo más mínimo para que puedan entender el funcionamiento de una máquina en una empresa. Y si apretar quieres el botón cambiar y de ya está. empresa, pues ya no vales, porque no es la misma máquina, no funciona de la misma manera y tú no tienes ya, bueno, el alumno, el joven, ya no tiene la capacidad intelectual y técnica general para poderse adaptar fácilmente Claro. a otra máquina. ¿Qué es lo que tiene que Esto es hacer terrible, ¿eh? ¿Qué es Es lo que tiene que terrible. hacer? Es terrible, es terrible. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sujeto explotado? Como dicen aquí nuestros amigos de la COE, tienes que formarte. Tienes que ¿Así que mejorar, formarte en qué? Si tienes te que quitan la mejorar, posibilidad de tener una formación general. esto le sonará a Francesca, tienes que mejorar tu empleabilidad, Francesca. ¿Eh? Sí. Que tienes 2 doctorados, ya, pero eso ya está caduco. Ahora tienes que estudiar chino, ¿vale? Que ese... ¿Vale? Y dice, pero oiga, ¿pero cómo voy a aprender chino de aquí a que usted me contrate? Ah, ya, pero es que es el mercado, amigos. ¿No? Es curioso lo que acabas de decir, lo del año 70, que has introducido lo de la... La trilateral. La trilateral, sí. Yo no sé muy bien cuál fue el mecanismo, pero hay un libro que no sé si alguno de vosotros recomendó, que era Algo va mal, de Tony Judt, que también desliza algo parecido. Viene a decir que la crisis de principios de los años 70 fue una crisis artificialmente provocada, Claro. porque las clases medias y trabajadoras habían llegado a un grado de prosperidad demasiado alto como para que el reparto de la riqueza no fuera beneficioso para las clases. Pero Y eso, como dices, combinado con esta degradación, esta disolución de la educación, del sistema de educación pública y compartida, de la demonización de los sindicatos, etcétera, todo este listado que has dicho, pues claro, fue una tormenta perfecta, puede ser. claro. Pero esto, Vicente, no es algo que yo he dicho en plan conspiranoico, ¿vale? Está escrito, ¿vale? Y está escrito por ellos. ¿Sí? El informe de la trilateral de 1975. ¿Sí? Está escrito por ellos, en un librito de 150 páginas, en el que queda muy claro cuál es el diagnóstico para la gobernanza mundial. Para los problemas que presenta la gobernanza mundial. ¿Vale? Sí, esto no es algo que digas, oh, Jorge, qué retorcido eres, tío. Mira que las cosas que piensas. No, perdona, esto lo he leído yo en el libro de ellos. ¿Vale? Sí. Pusieron nombre a la no teoría. no ocultan nada los planes que tienen, porque, por ejemplo, el desmantelamiento de la sanidad pública está en el informe Abril-Martorell también. Claro. O sea, Sí, todo describe un modelo y lo van desarrollando a lo largo y es que a partir de 1970 los métodos de censura cambiaron radicalmente. Hasta 1970, cuando te querían censurar algo, te prohibían el libro. ¿Vale? Y entonces ahí iba todo el mundo corriendo a los Pirineos a ver la última película o a comprar el último libro. Tal. Es decir, o en Argentina, pues todo el mundo corriendo a Montevideo a comprar el último ejemplar de no sé qué, o en Chile igual. Es decir, un tráfico de extraperlo de libros y fotocopias en la frontera que daba miedo. Eso hasta 1970. A partir de 1970, con el control absoluto de los medios de comunicación y propaganda, la censura no se hace por prohibición, sino por colapso de los canales de comunicación. La censura se hace por ruido, metiendo bulos, multiplicando la información inane, multiplicando los datos sin permitir a la gente conectarlos. La censura se hace llenándonos la vida de cosas sin valor ninguno.
Claro, esto está ligado con la educación poco crítica, ¿no? Que no tienes capacidad para analizar esos datos y ver si son verdad o no y separar lo que vale de lo que no vale. Un ejemplo catastrófico de todo esto lo tenéis cuando el profesor os dice que no os preocupéis, que toda la información la tenéis en Google. No es verdad. Es como decir que toda la información está en la Biblioteca Nacional. O que yo me compre una enciclopedia y me la ponga en la estantería. Y diga, uy, ya Qué bonito. lo sé todo, tengo la enciclopedia. No, cariño, no sabes nada. No tienes ni idea. Porque una cosa es No te la dan masa una educación para analizarlo, no puedes. Una cosa es la masa de información y otra cosa es que tú hayas integrado de forma significativa esos datos dentro de tu vida cotidiana. Y sobre todo que hayas adquirido un espíritu crítico que te permita... Bueno, es que filtrar entre el ruido, los elementos significativos de esa información que te permite conectarla y transformarla en conocimiento, eso es precisamente espíritu crítico. Y Sí, eso pero es... eso ya no lo enseñan. Y eso es lo que no os van a enseñar en las escuelas, ¿vale? Eso es lo que no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, las escuelas se han transformado en un batiburrillo de datos sin conexión. Ese es el mayor elemento de censura que se podía construir. La masa de datos inconexa. Y eso Y empezó ahora, efectivamente en los años 70. Y ahora, lo que os haga falta para vivir y para emanciparos, lo buscáis como una aguja en ese pajar. Y como dice antes Paco, nadie te ha ocultado nada. No. Ahí Lo tienes está. todo. Ahí está. Encuéntralo. ¿Vale? Bueno, después de esta larguísima disquisición que Y a esto habría que añadir los mecanismos para, bueno, yo qué sé, el fútbol, Sí, de distracción. Sí, aparte de eso, meterte elementos alienantes totalmente para evitar que... Claro. Sí, los mecanismos de distracción son tremendos, ¿no? Claro. Yo recuerdo y ya con esto terminamos el Kit Kat este. Yo recuerdo a mi padre cuando yo era chico. Mi padre era gerente de una empresa enorme, una gran empresa minera, ahí en la Patagonia. Centenares de trabajadores, de vehículos, de una enorme empresa minera que era pública, era una empresa estatal. Mi padre a las 6 de la tarde estaba tomando mate y escuchando música. Y cuando mi padre vino aquí a España, ya jubilado, y se venía conmigo al trabajo, mi padre estaba horrorizado. Decía, Jorge, no entiendo cómo puedes llevar esa vida. Ese estrés, esa cantidad de horas de trabajo, ¿no? Sí, no lo entendía. No lo entendía, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestro sistema de vida actual se nos han introducido una enorme cantidad de elementos de distracción y de pérdida de tiempo que te impiden no solamente Pensar. poder llevar adelante tu trabajo, sino tu propia vida y poder pensar correctamente en lo que tienes entre manos. Es imposible. Es que el teléfono móvil es un cáncer. Es un aparato demoníaco que nos tiene permanentemente conectados de manera intermitente, sin permitirnos ni un instante de reflexión. Y te llaman por teléfono a cualquier hora.
para que des una respuesta. Y decía mi padre, decía mi padre, decía, Jorge, cuando alguien me preguntaba algo, me lo preguntaba por carta. La carta tardaba una semana en llegar, yo me tomaba una semana para contestar y la carta llegaba. Ahora te llaman y tienes que contestar en el momento. Estaréis de acuerdo conmigo en que la respuesta que yo dé, muy reflexiva, no puede ser, ¿verdad? No se usa el teléfono para hablar, se utiliza el teléfono para mandar archivos, para copias, para mandar mensajes, pero no se usa para hablar. No, para dar órdenes, instrucciones, claro. Bien, pues... O sea, hace rato que no tengo una conversación con alguien por teléfono. Claro, efectivamente. Esta es la manera en la que opera la censura actualmente. Como llenándonos de ruido y, como dice Paco, además con unos enormes mecanismos de distracción que impiden que la persona tenga ni un instante a lo largo del día para poder reflexionar. Es más, si lo tienes, te han imbuido de un complejo de culpabilidad que te hace sentir que no estás siendo productivo y que estás desperdiciando el tiempo, por ejemplo, mirando la pared. ¿No? Es decir, oye, quiero mirar por la ventana. No, ¿cómo? ¿Y no vas a hacer un curso de yoga? ¿No vas a aprender inglés? ¿Vas a mirar por la ventana 2 horas sin formarte? ¿Sin mejorar tu empleabilidad? Reflexionemos. Esto es lo que está planteando Marx en 1850 y nos está poniendo ante el inicio de un tremendo proceso que hemos vivido en carne propia y que todavía no ha terminado. El proceso de embrutecimiento de la ciudadanía en este momento va a pleno rendimiento. Y Jorge, ese texto, viste que vos muchas veces pusiste los textos de introductorio, no lo podés meter para la semana que viene, aunque sea lo más sintético para justamente no buscarlo como dato, sino compartirlo. ¿Qué texto, Jorge? El que estabas planteando, el de la trilateral. Claro, el de la trilateral está en inglés. Lamentablemente no está traducido al castellano. Bueno, lamentablemente no, evidentemente, no está traducido al castellano. ¿Vale? Y lo tenéis en la página de la trilateral.org, en la página web de... Albert, a lo mejor tú lo puedes descargar en PDF. Yo lo tenía en el ordenador incluso. Pues si lo cuelgas... buscarlo, porque yo también me lo leí hace tiempo, pero ahora no sé, lo buscaré. No prometo encontrarlo, pero... Si lo tienes a mano, por favor, cuélgalo. Y si no, yo lo buscaré y lo descargaré. Pero que sepáis que está en inglés. Lamentablemente ese texto no tiene traducción al castellano. ¿Vale? Estábamos en Watt inventó la máquina de vapor, el barbero Arkwright, el telar continuo, el orfebre Fulton, el barco de vapor, y aquello de zapatero a tus zapatos se demostró como la tremebunda necedad. Estaba leyendo Alfonso, continúa Julián. En tanto, el micro, Julián. Sí. Ahora, adelante. En tanto, la legislación fabril regula el trabajo en fábricas, manufacturas, etc. Ese hecho solo aparece ante todo como intromisión de los derechos de explotación ejercidos por el capital. Por el contrario, toda regulación de la llamada industria domiciliaria se presenta de inmediato como usurpación de la patria potestas, esto es, interpretándola modernamente de la autoridad paterna, un paso ante el cual el remilgado tierno parlamento inglés fingió titubear durante largo tiempo. Es decir, de la misma manera
que ante la regulación laboral la burguesía clamaba por sus derechos de explotación, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, por tener una fábrica de hilandería, se me obligue a cumplir con un horario cuando en la fábrica de al lado que hacen talabartería no tienen ninguna regulación? Yo exijo el mismo derecho a explotar a la gente que tiene mi vecino de al lado. Pues bien, de la misma manera que la fábrica protestaba por su derecho a explotar, la industria domiciliaria, cuando se quiso ampliar las leyes laborales a la industria domiciliaria, protestó por la patria potestad. Protestó por el derecho de los padres a explotar convenientemente a sus hijos dentro de la industria doméstica. Recordemos que la industria domiciliaria, igual que la que hemos vivido aquí en España hasta los años 80, ¿vale? Eran industrias que se hacían pues, en el garaje de la casa, ¿vale? En el cual pues, madre, padre e hijos e hijas, bueno, pues cogían el material a destajo que les traía la empresa de la región, el capitalista local, y entonces un poco entre todos iban sacando la faena adelante para ir obteniendo ese extra de dinerillo. Continúa, Julián. No obstante, la fuerza de los hechos forzó por último a reconocer que la gran industria había disuelto, junto al fundamento económico de la familia tradicional y el trabajo familiar correspondiente a esta, incluso los antiguos vínculos familiares. Detente otro momento, por favor. Es que no hay desperdicio en estos párrafos. No obstante, la fuerza de los hechos forzó por último a reconocer que la gran industria había disuelto, junto al fundamento económico de la familia tradicional y al trabajo familiar correspondiente a esta, incluso los antiguos vínculos familiares. ¿En qué se basaba? Y esto es para los que inclusive Silvia Federici, que se ha leído El Capital, pero que a veces lo interpreta de manera torticera. Esto es para los que incluso dicen que Marx no había pensado en las cuestiones de género, ¿no? Y que el tema de la mujer pues no estaba contemplado, ¿no? Pues bueno, pues esto es para los que no se lo leyeron adecuadamente. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Que cuando el capital disuelve el fundamento de la familia tradicional, junto con el fundamento económico de la familia tradicional, disuelve la familia misma. ¿Cuál era el fundamento de la familia tradicional? El trabajo artesanal. El trabajo artesanal que le daba al padre de familia la autoridad sobre su núcleo familiar. El padre de familia, el artesano era el que ganaba, igual que en la década del 60, el salario familiar, ¿no? Era el que ganaba el sustento para todo su núcleo. Y lo que hacía la industria domiciliaria, el niño con los conejos, la madre hilando a ratos libres con lo que le llevaba el capitalista, todo eso eran extras. Pero el grueso de la economía se sustentaba en el trabajo del hombre artesanal, el padre de familia. Cuando la gran industria destruye la base económica del artesanado, junto con la base económica del artesanado, destruye la base económica de la familia nuclear. Y ahora resulta que esa mujer o ese niño que echaban unas orillas, unos con los conejos, otros con el tomate y otras con el hilado para sacarse un extra, ahora resulta que si no van a trabajar 12 horas a la fábrica o 15 horas a la fábrica, en esa familia no se come. Porque los salarios de los miembros, de cada uno de los miembros se han precarizado tanto que la familia en su conjunto, desde los 5 años, desde los 4 años de edad, ha sido arrojada a ese molino satánico, que decía Polanyi, a ese molino satánico que es la fábrica contemporánea, la fábrica moderna.
Y al ser arrojados todos los miembros de la familia a ese molino, la base económica que mantenía la familia tradicional y que mantenía el patriarcado, quedan en entredicho. Ahora bien, el patriarcado tiene muchos puntales, no solamente el económico. Está el religioso, está la tradición, está la costumbre, la moral. Hay muchos elementos que están detrás del sostén del patriarcado. Pero eliminado el salario del padre de familia, el patriarcado se desmorona. Un ejemplo lo tenéis, por ejemplo, en la enorme cantidad de familias monoparentales que empiezan a aparecer a partir de esta eclosión del trabajo industrial y sobre todo de la explosión de desempleo masivo entre el artesanado o los oficios, ¿no? En Norteamérica hay montones de trabajos sociológicos con respecto a las familias monoparentales en las que el hombre no puede hacer una aparición permanente porque no hay base económica para sostener esa boca que alimentar. Y entonces la mujer, como puede, entre las ayudas y los trabajos precarios, va sosteniendo de alguna manera su prole y sus condiciones de vida de manera muy mala, pero las va sosteniendo, pero no hay cabida para mantener una estructura familiar tradicional. No puede ser, no funciona. Esto es lo que anticipa Marx que va a ocurrir con la aparición de la gran industria y la destrucción del fundamento económico de la familia tradicional. Y nos dice Marx, la fuerza de los hechos forzó por último a reconocer que la gran industria había disuelto, junto al fundamento económico de la familia tradicional, incluso los antiguos vínculos familiares. Continúa, Julián. Era necesario proclamar el derecho de los hijos. Desgraciadamente, se afirma en el informe final de la Children Employment Commission, fechada en 1866, de la totalidad de las declaraciones testimoniales surge que contra quienes es más necesario proteger a los niños de uno a otro sexo es contra los padres. El sistema de la explotación desenfrenada del trabajo infantil en general y de la industria domiciliaria en particular se mantiene porque los padres ejercen un poder arbitrario y funesto sin trabas ni control sobre sus jóvenes y tiernos vástagos. Los padres no deben de tener el poder absoluto de convertir a sus hijos en simples máquinas, con la mira de extraer de ellos tanto o cuanto salario semanal. Los niños y adolescentes tienen el derecho de que la legislación los proteja contra ese abuso de la autoridad paterna que destruye prematuramente su fuerza física y los degrada en la escala de los seres morales e intelectuales. Es terrible, el párrafo es terrible, el informe de la Children Employment Commission, es terrible, porque pone, y además nos resulta tremendamente duro y ofensivo cuando lo leemos con ojos de nuestra época, porque claro, pone la lupa sobre el efecto, pero no sobre la causa. ¿Por qué explotan? ¿Por qué utilizan los padres a los niños como mano de obra? Porque si no, no comen. Porque no hay que echarse, porque los padres, especialmente el padre de familia,
no tiene recursos para mantener a la familia. Porque su situación de proveedor, de varón proveedor, ha quedado anulada por el sistema de fábrica. Él ya no es una pieza más dentro de la maquinaria, igual que su mujer, igual que los niños. Sí, no puede hacer nada. Y si quieren comer, tienen que trabajar todos. Tienen que estar todos ahí 14, 16 horas funcionando. No hay más. Entonces, claro, es decir, el informe es terrible porque lo que están diciendo es que, claro, que ante las leyes fabriles y las leyes educacionales que impiden que los niños sean explotados, la mayor oposición viene de las propias familias, ¿no? Claro, es que las familias les estás prohibiendo que exploten a los hijos, pero tampoco les mejoras el salario en la fábrica, ¿no? Con lo cual se produce una tensión entre el explotador de la fábrica y los padres de familia como explotadores dentro del núcleo familiar frente a estas leyes educacionales y sanitarias que pretenden salvar o sacar a los niños de ese proceso atroz de destrucción de la infancia que es el trabajo nocivo, ¿no? y abusivo. Continúa, Julián, por favor. No es, sin embargo, el abuso de la autoridad paterna lo que creó la explotación directa o indirecta de fuerzas de trabajo inmaduras por el capital, sino que a la inversa. Es el modo capitalista de explotación el que convirtió a la autoridad paterna en un abuso, al abolir la base económica correspondiente a la misma. Es clarísimo Marx, ¿no? Es decir, en la explicación del problema dice, no es el abuso de la autoridad lo que creó la explotación de las fuerzas de trabajo inmaduras, de los niños, sino que a la inversa es el modo capitalista de explotación el que convirtió la autoridad paterna en un abuso, al abolir la base económica que le correspondía. Continúa, Julián. Ahora bien, por terrible y repugnante que parezca la disolución del viejo régimen familiar dentro del sistema capitalista, no deja de ser cierto que la gran industria, al asignar a las mujeres, los adolescentes y los niños de uno u otro sexo fuera de la esfera doméstica, un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, crea el nuevo fundamento económico en que descansará una forma superior de la familia y de la relación entre ambos sexos. Detente un momento, por favor. Otro párrafo histórico que lo tendríais que tener subrayado con fosforito y puesto en un marco. La guerra del Sahara, ahora me voy a ir lejos, y luego volvemos al texto. La guerra del Sahara, que fue tan cruel y tan larga, tuvo unos efectos sociológicos de lo más interesantes, que algunas de las que estáis en cooperación o que habéis estado en cooperación conoceréis seguramente mejor que yo. Cuando se produce la guerra del Sahara y la gente se exilia a los campamentos, principalmente en Argelia, es donde están muchos de estos campamentos saharauis. ¿Cuál es la configuración sociológica que se produce? Los hombres, los varones, se van a la guerra y los campamentos quedan con mujeres y niños tratando de sobrevivir como pueden, ¿no? Como pueden, con ayudas, sin ayudas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos campamentos se tienen que autoorganizar. ¿Y quién los organiza? Las mujeres. Claro, la guerra dura un montón de años, ¿no? Cuando la guerra termina y se desmovilizan los combatientes y vuelven los hombres al campamento,
los supervivientes, ¿con qué se encuentran? Con la mujer alcaldesa, la mujer médico, la mujer enfermera, la mujer maestra de escuela, la mujer policía. Y una estructura tradicionalmente patriarcal se ve abocada a un choque cultural, porque claro, estas mujeres que han aprendido a hacer su vida y a gobernar y a dirigir y a organizar la economía y a producir y a llevar la familia, a llevar la comunidad, el barrio, han aprendido a hacerla sin tutela. Claro, cuando llegan los hombres exigen la posición que han conquistado. Claro, no quieren volver otra vez con la pierna, con la pata rota atada a la cama. Y se produce un choque cultural muy interesante y que ha sido muy analizado desde el punto de vista sociológico y antropológico y en el ámbito de la cooperación, porque se produce algo que hay una palabra horrible que yo detesto profundamente, esta del empoderamiento, ¿no? Se produce una toma de conciencia por parte de las mujeres de una nueva posición en la que se sienten muy cómodas y en las que han aprendido a reconocerse a sí mismas en su valía y en sus posibilidades, y que lógicamente no están dispuestas a renunciar. ¿Qué es lo que nos está contando Marx, hecho este ejemplo del pueblo saharaui? ¿Qué es lo que nos está contando Marx? Que cuando la gran industria disuelve el fundamento económico de la familia tradicional y mete a trabajar a los niños en la fábrica y a las mujeres en la fábrica, junto con ello, disolviendo la base económica de la familia tradicional, genera entre hombres y mujeres una nueva concepción, una nueva percepción de sí mismos, de sí mismas, que va a poner en pie un nuevo tipo de relaciones entre hombres y mujeres. Leo lo que dice Marx. Ahora bien, por terrible y repugnante que parezca la disolución del viejo régimen familiar dentro del sistema capitalista, no deja de ser cierto que la gran industria, al asignar a las mujeres, los adolescentes y los niños de uno u otro sexo fuera de la esfera doméstica un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, crea un nuevo fundamento económico en que descansará una forma superior de la familia y de las relaciones entre ambos sexos. ¿A que nunca habíais leído a Marx así? Marx nos pone sobre la pista que en ese momento en el que él está escribiendo es solo una posibilidad de que la emancipación de la mujer del marido por la fuerza de esta precarización económica de la familia va a colocar a la mujer en una autoconcepción, en una visión de sí misma que va a transformar para siempre la idea de la familia y las relaciones entre los sexos. Pero sigue la religión, sigue la moral, sigue la tradición, siguen los toros, sigue la cabra del campanario. Es decir, vamos a ver, hay muchos elementos de la cultura patriarcal que permanecen, pero la disolución de estos vínculos económicos va a permitir la aparición de nuevas formas de comprensión y de relación
entre los sexos. Continúa, Julián. Es tan absurdo, por supuesto, tener por absoluta la forma cristiano-germánica de la familia, como lo sería considerar como tal la forma que imperaba entre los antiguos romanos, o la de los antiguos griegos, o la oriental, todas las cuales, por lo demás, configuran una secuencia histórica de desarrollo. Es evidente, asimismo, que la composición del personal obrero, la combinación de individuos de uno u otro sexo y de las más diferentes edades, aunque en su forma espontáneamente brutal, capitalista, en la que el obrero existe para el proceso de producción y no el proceso de producción para el obrero, constituye una fuente pestífera de descomposición y esclavitud bajo las condiciones adecuadas, ha de trastornar a la inversa en fuente de desarrollo humano. Repito, es evidente trastocarse, es evidente que la composición del personal obrero, la combinación de individuos de uno y otro sexo y de las más diferentes edades, aunque en su forma espontáneamente brutal, capitalista, en la que el obrero existe para el proceso de producción y no el proceso de producción para el obrero, constituye una fuente pestífera de descomposición y esclavitud. Eso es evidente. Pero bajo las condiciones adecuadas, si se dan esas condiciones adecuadas, esa descomposición de la familia tradicional ha de trastocarse a la inversa en fuente de desarrollo humano. Aquí me da la sensación de que podría más entenderse a más porque habla de individuos de la combinación de individuos de uno u otro sexo. Es como si abogara, pero por una separación por sexos. Eso. No, es en el proceso capitalista. El proceso capitalista explota a individuos de uno y otro sexo sin distinción. Y ello es una fuente pestífera, nos dice. La conclusión está clara, pero esa frase quizá dé lugar un poco a... No, dice, la composición del personal obrero que antes era solamente de hombres trabajadores, ahora no, ahora está todo el mundo revuelto, ¿no?, en el personal obrero. Dice, constituye una fuente de descomposición y esclavitud. Cuando yo he metido a esos niños y esas mujeres en el trabajo, los he precarizado a todos, ¿vale? Bien, pues esa situación de hombres y mujeres y niños trabajando juntos, bajo condiciones adecuadas, esas son las que tiene que generar la política, bajo condiciones adecuadas, puede trastocarse a la inversa en fuente de desarrollo humano. La nota 192 bis, que tenéis en el tomo 3, dice, es una nota que viene de la edición francesa, dice, en la historia, como en la naturaleza, la podredumbre puede ser laboratorio para la vida. Aquí pone es. Es laboratorio. El hombre es el laboratorio de la vida. Vale. Continúa la lectura, Elena, por favor. Ya veis cómo las gasta Marx con el tema de género y con el tema de las relaciones entre los sexos, ¿no? Con qué claridad queda expresado el problema. Continúa, Elena, por favor. La necesidad de generalizar la ley fabril, en un principio ley de excepción para las hilanderías y tejedurías, esas primeras creaciones de la industria maquinizada, convirtiéndola en ley para toda la producción social, surge, como hemos visto, del curso histórico de desarrollo seguido por la gran industria. En el patio trasero de la misma se revoluciona radicalmente la figura tradicional de la manufactura,
de la industria artesanal y de la domiciliaria. La manufactura se trastrueca constantemente en fábrica, la industria artesanal en manufactura y, por último, las esferas del artesanado y de la industria domiciliaria se transfiguran en un lapso que en términos relativos es asombrosamente breve, en antros abyectos donde los más monstruosos excesos de la explotación capitalista campean libremente. Las circunstancias decisivas son, en último término, dos. La primera, la experiencia siempre repetida de que el capital apenas queda sometido a la fiscalización del Estado en algunos puntos de la periferia social, se resarce tanto más desenfrenadamente en los demás. La segunda, el clamor de los capitalistas mismos por la igualdad en las condiciones de competencia, esto es, por trabas iguales a la explotación del trabajo. Escuchemos al respecto dos gritos salidos del corazón. Los señores Coxley, fabricantes de clavos, cadenas, etc. en Bristol, implantaron voluntariamente en su negocio la reglamentación fabril. Como el sistema antiguo e irregular subsiste en los talleres vecinos, los señores Coxley deben sufrir el perjuicio de que sus jóvenes obreros sean tentados a seguir trabajando en otros lados después de las 6 de la tarde. Sí, el señor Coxley dice, oye, si a mí me obligas a cerrar a las 6 de la tarde y resulta que la fábrica de al lado está abierta hasta las 10 de la noche, es que van a ir a ganarse un dinerillo extra allí enfrente. Y yo pagué con mi sueldo, cuando yo les pago el sueldo, yo les pago para que entreguen toda su fuerza de trabajo en la jornada laboral. Si se van a trabajar 4 horas más a la fábrica de enfrente, me están robando. Continúa, Elena. Esto, según afirman lógicamente, constituye para nosotros una injusticia y una pérdida, ya que agota una parte de la fuerza de los muchachos, cuyo beneficio debería correspondernos íntegramente. El señor Simpson declara, fabricante de cajas de cartón y bolsas de papel de Londres, declara a los comisionados de la Comisión del Empleo Infantil que estaría dispuesto a firmar cualquier petición en pro de que se implanten las leyes fabriles. Sea como fuere, una vez que cierra su taller, el pensamiento de que otros hacen trabajar más tiempo a sus obreros y le quitan los pedidos en sus propias barbas, nunca lo deja reposar tranquilo de noche. El pobre no puede dormir por la noche. Le pasa como a Pablo, como a Sánchez con Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, no puede dormir por la noche de pensar que los niños están siendo explotados en otra fábrica y que él no está ganando dinero con ello, ¿no? Continúa. Sería injusto para los grandes patrones, dice a modo de resumen la Comisión sobre el Empleo Infantil, que sus fábricas quedaran sometidas a la reglamentación, mientras que en su propio ramo industrial la pequeña empresa no está sujeta a ninguna limitación legal de la jornada de trabajo. A la injusticia que representarían las condiciones desiguales de competencia con respecto a los horarios de trabajo, si se exceptuara a los talleres pequeños, se agregaría otra desventaja para los grandes fabricantes, esto es, que su suministro de trabajo juvenil y femenino se desviaría hacia los talleres no afectados por la ley. Por último, ello significaría un estímulo para la multiplicación de los talleres pequeños, que casi sin excepción son los menos favorables para la salud, comodidad, educación y mejoramiento general del pueblo. Gracias, Elena. Mari, continúa tú. En su informe final, la Comisión del Empleado de los Niños propone someter a la ley fabril a más de 1.400.000 niños, adolescentes y mujeres, de los cuales se explota aproximadamente a la mitad en la pequeña industria y la industria domiciliaria.
Si el Parlamento, dice, aceptase nuestra propuesta en toda su amplitud, es indudable que tal legislación ejercería el influjo más benéfico no solo sobre los jóvenes y los débiles, que son sus objetos más inmediatos, sino también sobre la masa aún mayor de los obreros adultos comprendidos directamente, las mujeres, e indirectamente los hombres en su esfera de influencia. Les impondría un horario de trabajo moderado y regular, economizaría y acrecentaría estas reservas de fuerzas físicas de la que tanto dependen su propio bienestar y el de la nación. Salvaría a la nueva generación de este esfuerzo extenuante, efectuando a edad temprana una mina no constitución, sí, y lleva a una decadencia prematura. Les aseguraría finalmente, por lo menos hasta la edad de 13 años, la oportunidad de recibir la educación elemental y como ello poner término a esa ignorancia externa. Extrema, que tan fielmente se describe en los informes de la Comisión y que no se puede considerar sin experimentar la sensación más angustiosa y un profundo sentimiento de degradación nacional. En el discurso de la Corona del 5 de febrero de 1867, el gabinete Tory anunció que había articulado en proyectos de leyes las propuestas formuladas por la Comisión de Investigación Industrial. Para llegar a este resultado se requirieron 20 años adicionales de experimento experimentorum incorporabili, experimentos en un cuerpo carente de valor. Ya en el año 1840 se había designado una comisión parlamentaria para que investigara el trabajo infantil. Su informe de 1842 desplegaba, según palabras de Nassau William Sr., el cuadro más aterrador de avaricia, egoísmo y crueldad por el lado de los capitalistas y los padres, y de miseria, degradación y destrucción de niños y adolescentes jamás presentado hasta hoy a los ojos del mundo. Tal vez suponga alguien que este cuadro describe los horrores de una era pasada. Esos horrores persisten hoy más intensos que nunca. Los abusos denunciados en 1842 florecen hoy, octubre de 1863, plenamente. Fíjate, Mari, la misma comisión denuncia, ¿no? Y los Tories denuncian que 20 años desde que los informes se publican y continúan los abusos, ¿no? Es decir, hay una falta absoluta de voluntad para poner solución a este asunto. ¿Por qué? Porque son la fuente del plusvalor. Claro. Porque esos niños constituyen la savia de la que vive el capital. Continúa, María, termina el párrafo. Sí. El informe de 1842 fue adjuntado a las actas sin que se le presentara más atención y ahí reposó 20 años enteros mientras se permitía a esos niños aplastados física, intelectual y moralmente convertirse en los padres de la generación actual. La actual comisión investigadora propone asimismo que se sujete la industria minera a una nueva reglamentación. El profesor Fawcett, por último, presentó en la Cámara de Comunes en 1867 propuestas similares para el caso de los obreros agrícolas. La nota 321, que es larguísima, la vamos a leer la semana que viene, ¿vale? No tiene desperdicio.
Vicente, continúa tú, por favor. Si la generalización del cuerpo de leyes fabriles. A ver, espera, que me he perdido. Vale, sí. Arriba de la 601. Sí, ya lo tengo. ¿Me oís desde aquí? Perfectamente. Vale. Si la generalización del cuerpo de leyes fabriles como medio físico y espiritual de protección a la clase obrera se ha vuelto inevitable, dicha generalización, por su parte, y como ya se ha indicado, generaliza y acelera la transformación de procesos laborales dispersos, ejecutados en escala diminuta en procesos de trabajo combinados, efectuados en una escala social grande. Esto es, acelera la concentración del capital y el imperio exclusivo del régimen fabril. Destruye todas las formas tradicionales y de transición tras las cuales el capitán todavía está semioculto y las sustituye por su dominación directa, sin tapujos. Con ello, la legislación fabril generalizada también... La legislación fabril generaliza... La legislación fabril generaliza también... Perdón. La legislación fabril generaliza también la lucha directa contra esa dominación, mientras que los talleres individuales imponen la uniformidad, la regularidad, el orden y la economía. Al mismo tiempo, acrecienta, por el enorme estímulo que para la técnica significan la limitación y regulación de la jornada laboral, la anarquía y las catástrofes de la producción capitalista en su conjunto, así como la intensidad del trabajo y la competencia de la maquinaria con el obrero. Al aniquilar las esferas de la pequeña empresa y de la industria domiciliaria, aniquila también los últimos refugios de los supernumerarios, y con ello la válvula de seguridad de todo el mecanismo social. Detente un momentito. Dice, además, al aniquilar las esferas de la pequeña empresa y de la industria domiciliaria, aniquila los últimos refugios de los parados, el último refugio de los desempleados, y con ello la válvula de seguridad de todo el mecanismo social. Continúa, Vicente. Al hacer que maduren las condiciones materiales y la combinación social del proceso de producción, hace madurar las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de ese proceso, y por ende, y al mismo tiempo, los elementos creadores de una nueva sociedad y los factores que trastuecan la sociedad vieja. Bueno, este párrafo merece ser comentado porque aquí tenemos otra vez al Marx optimista que cree que que la cosa pinta tan mal, que al final todo esto terminará reventando y la clase obrera podrá hacerse con los medios de producción. Dice, al hacer que maduren las condiciones materiales y la combinación social del proceso de producción, es decir, al hacer que aumente la tecnología, la base tecnológica y la concentración de obreros, hace madurar las contradicciones y antagonismos de la forma capitalista de ese proceso y por ende al mismo tiempo los elementos creadores de una nueva sociedad y los factores que trastuecan la vieja sociedad. Ahí la nota 322 me parece interesante porque habla de ese optimismo de Robert Owen también sobre que... Léela, por favor. Aunque no sé si en este caso Marx estaría de acuerdo porque estamos hablando siempre del proceso de la putrefacción del sistema fabril. En cambio aquí Robert Owen habla de un... Léela. ¿Sí la leo? Vale. Sí. Robert Owen, el padre de las fábricas y tiendas cooperativas, quien sin embargo, como ya hemos observado, en modo alguno compartía las ilusiones de sus seguidores con respecto a la trascendencia de esos elementos aislados de transformación, en sus experimentos no solo partía prácticamente del sistema fabril, sino que lo consideraba teóricamente
como punto de partida de la revolución social. El señor Viserin, profesor de Economía Política en la Universidad de Leiden, parece haber sospechado algo de eso cuando en su Handbook 1860-1862, que expone de la manera más adecuada las trivialidades de la economía vulgar, se pronuncia ardorosamente por la industria artesanal y contra la gran industria. Federatas agregadas. Engel agrega en la cuarta edición. Continúa. Urdido por la... agregado por la cuarta edición el nuevo embrollo jurídico urdido por la legislación inglesa. Continúa ahí. No, estoy perdido. Urdido por... El nuevo embrollo jurídico urdido por la legislación inglesa a través de las leyes. El nuevo embrollo jurídico urdido por la legislación inglesa a través de leyes recíprocamente contradictorias como las Factory Acts Extension Act y Worship Act, a la postre se volvió intolerable, por lo cual se llevó a cabo con la Factory and Workshop Act de 1878 una codificación de todas las leyes relativas a esta materia. No podemos desarrollar aquí, naturalmente, una crítica pormenorizada de este código industrial, hoy vigente en Inglaterra. Basten, por tanto, los apuntes siguientes. La ley comprende: 1. Las fábricas textiles. Aquí todo queda prácticamente como antes. Para los niños de más de 10 años, el tiempo de trabajo permitido es de 5 horas y media diarias, o de 6 si el sábado es libre. Adolescentes y mujeres. 10 horas los 5 primeros días laborables de la semana y como máximo 6 horas y media los sábados. 2. Fábricas no textiles. Es decir, regula fábricas textiles y fábricas no textiles, ¿no? Continúa. En este caso, las disposiciones se aproximan más que antes a las que rigen para uno, pero subsisten aún no pocas excepciones favorables a los capitalistas, y no es infrecuente que permisos especiales del ministro del Interior las amplíen aún más. 3. Workshops, talleres, definidos aproximadamente como en la ley anterior. Si trabajan en ellos niños, adolescentes o mujeres, los workshops son asimilados hasta cierto punto a las fábricas no textiles, pero una vez más, aquí las exigencias en algunos aspectos son menos severas. 4. Talleres en los que no trabajan niños ni adolescentes, sino exclusivamente personas de uno u otro sexo mayores de 18 años. Para esta categoría las disposiciones son aún más tolerantes. 5. Talleres domésticos o domiciliarios, en los que solo trabajan miembros de la familia y en la vivienda familiar. Disposiciones aún más elásticas y a la vez la limitación de que el inspector, sin autorización ministerial o judicial expresa, solo puede visitar los espacios que no se utilicen al mismo tiempo como habitaciones. Y por último, liberación irrestricta para el trenzado de paja, confección de encajes de bolillos, así como de guantes en el ámbito de la familia. Pese a todas sus deficiencias, esta ley, junto a la ley Fabril, promulgada por la Confederación Helvética el 23 de marzo de 1877, sigue siendo con mucho la mejor disposición legal en este terreno. Es decir, fijaos que al final nos dice Engel, dice, la única ley es la de las hilanderías. Todas las demás, todos los demás sectores empiezan a introducir excepciones hasta el extremo de que en la industria domiciliaria a la que teóricamente se aplica la ley Fabril, ningún inspector puede entrar si no es con autorización judicial. No, sí, con lo cual, bueno, no sé, como no estén degollando al niño en el mismo momento que pasa el inspector por la puerta del taller, ¿no? Claro, es muy difícil poder hacer ningún tipo de supervisión, ¿no?, sobre el trabajo. Digamos, aquí Engel lo que pone de manifiesto es cómo la ley al final se redacta de tal manera que permita, bueno, que no somos comunistas, ¿no? Pues la mayor flexibilidad posible y que la cosa, pues que la sangre no llegue al río, no vaya que algún capitalista no pueda hacer caja de forma conveniente.
Termina la nota, por favor. Vale. Un cotejo de la misma con la citada ley federal suiza es de particular interés, porque pone muy de relieve tanto las ventajas como los defectos de los dos métodos legislativos. El inglés histórico, que interviene primero en un caso, luego en otro, y así sucesivamente, y el método continental, fundado en las tradiciones de la Revolución Francesa, más generalizador. Lamentablemente, el código inglés, en cuanto a su aplicación a los talleres, sigue siendo en gran parte letra muerta, por falta de suficiente personal inspectivo. Así es. Yo creo que lo dejamos aquí. A mí me gustaría la semana que viene que leyéramos esa nota, que la leyéramos y la discutiéramos, y que luego ya le pegáramos el último empujón al párrafo 10 y terminamos el... Bueno, que la verdad que el párrafo es una pena dejar el capítulo aquí, queda una página. Si quieres... Descansa. ¿Le damos un empujón al último párrafo? No. Sí, yo creo que llegamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pepa Seguí. A ver, 10. Gran industria y agricultura. Voy. Gran industria y agricultura. Solo más adelante podremos exponer la revolución que la gran industria provoca en la agricultura, así como en las relaciones sociales de sus agentes productivos. Aquí bastará con que indiquemos brevemente y por anticipado algunos de los resultados. Si bien el uso de la maquinaria en la agricultura está exento en gran parte de los perjuicios físicos que ocasiona al obrero fabril, su acción en cuanto a convertir en supernumerarios a los obreros es aún más intensa y no encuentra resistencia, tal como veremos en detalle más adelante. En los condados de Cambridge y Suffolk, a modo de ejemplo, el área cultivada se ha ampliado muy considerablemente en los últimos 20 años, mientras que la población rural en el mismo periodo no solo decreció relativamente, sino en términos absolutos. En los Estados Unidos de Norteamérica, las máquinas agrícolas, por el momento, solo sustituyen virtualmente a los obreros, es decir, permiten que el productor cultive una superficie mayor, pero sin desalojar efectivamente a los obreros ocupados. Es decir, nos dice Marx, dice, ¿cómo está la cosa de la gran industria en la agricultura? En Inglaterra, la gran industria se está haciendo notar por la maquinaria en el sentido de que aumenta considerablemente la superficie cultivada, pero sin embargo no solamente hay una reducción de los obreros en el campo en términos relativos a la superficie cultivada, sino además en términos absolutos. Marx ya está detectando que se está produciendo un despoblamiento del campo. Hay un abandono del campo porque la gente no tiene trabajo, la gente se queda sin empleo y tiene que ir a malvivir o a sobrevivir como puede a la ciudad. En Norteamérica eso no ocurre porque el campo está tan despoblado que la maquinaria sustituye virtualmente a los obreros. Es decir, la maquinaria viene a compensar la falta de obreros que no hay en el campo y a permitir una producción en base a esa maquinaria nueva que los norteamericanos están incorporando. Continúa. En Inglaterra y Gales. Voy. En Inglaterra y Gales, en 1861, el número de personas que participaban en la fabricación de máquinas agrícolas ascendía a 1034, mientras que el de los obreros agrícolas ocupados en el uso de las máquinas de vapor y de trabajo eran apenas de 1205. Es decir, casi había tantas personas fabricando máquinas como gente utilizándolas, ¿no? Continúa. Es en la esfera de la agricultura donde la gran industria opera de la manera más revolucionaria, ya que liquida el baluarte de la vieja sociedad, el campesino, sustituyéndolo por el asalariado. De esta suerte, las necesidades sociales de trastocamiento y la antítesis del campo se nivelan con las de la ciudad. Los métodos de explotación más rutinarios e irracionales se ven reemplazados por la aplicación consciente y tecnológica de la ciencia.
el modo de producción capitalista consuma el desgarramiento del lazo familiar originario entre la agricultura y la manufactura, el cual envolvía la figura infantilmente rudimentaria de ambas, pero al propio tiempo crea los supuestos materiales de una síntesis nueva, superior, esto es, de la unión entre la agricultura y la industria sobre la base de sus figuras desarrolladas de manera antitética, con la preponderancia incesantemente creciente de la población urbana acumulada en grandes centros por la producción capitalista. Esta, por una parte, acumula la fuerza motriz histórica de la sociedad y, por otra, perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra, esto es, el retorno al suelo de aquellos elementos constitutivos del mismo que han sido consumidos por el hombre bajo la forma de alimentos y vestimenta. Retorno que es condición natural eterna de la fertilidad permanente del suelo. Con ello destruye al mismo tiempo la salud física de los obreros urbanos y la vida intelectual de los trabajadores rurales. Pero a la vez, mediante la destrucción de las circunstancias de ese metabolismo, circunstancias surgidas de manera puramente natural, la producción capitalista obliga a reconstituirlo sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una nueva forma adecuada al desarrollo pleno del hombre. Es tremendo. Este párrafo, que lo volveremos a leer la semana que viene porque es brutal, nos coloca, antes habíamos hablado del Marx con los estudios de género, y ahora podemos hablar del Marx ecologista. El Marx ecologista nos dice: la gran industria destruye el metabolismo entre el campo y la ciudad y destruye el retorno que tiene que producirse en el campo sobre los desechos que genera la ciudad. Esta destrucción de la base orgánica del campo exige que al campo se le añadan productos químicos que antes no era necesario aportarlos. Antes el campo producía lo que producía y con los mismos desechos se abonaba. Ahora resulta que el campo lleva toda su producción a la ciudad y los desechos se quedan en la ciudad y el campo es quemado. Y ahora le tenemos que meter industria y química al campo para que el campo pueda seguir produciendo patatas, porque nos hemos llevado lo que el mismo campo tendría que haber producido para su propia constitución. Lo dejamos aquí. La semana que viene leemos la nota y retomamos. Es que me da mucha pena que vayamos a la carrera con este último pasaje. La semana que viene retomamos la nota y retomamos otra vez este párrafo para leerlo completo y disfrutarlo como hicimos con el pasaje anterior. ¿Os parece bien? ¿Sí? Sí. Buena semana, compañeras. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.